un gran saludo a toda la audiencia del diario de Una. Muy contento de estar aquí. Bueno, la verdad, yo suelo opinar de temas electorales, no soy penalista. Yo le temo más al ridículo que a la muerte, no tengo idea de derecho penal. Pero lo que le puedo decir sobre el caso, que está bastante mediatizado, y básicamente entiendo que hay como 60.000 chats, pero los que yo escucho solo son en los que repartió 100 afiches en un aveo en la campaña de Luisa González. Nombró al presidente Correa porque lo vio en la televisión. Esas cosas sí nos sacan 24/7 los medios. Es un caso que, como todo, está politizado. Sin embargo, hay dos aclaraciones que yo tengo que hacerle. La primera, en mis básicos conocimientos de derecho penal, entiendo que los chats suelen ser indicios, no pruebas. Quien tiene que determinar la validez de la prueba, en este caso, son los jueces. Vamos a ver finalmente qué es lo que ellos deciden en las instancias correspondientes y competentes, que, si bien entiendo, es un caso muy sonado, muy complicado y lamentable. Creo que es el reflejo, o finalmente es un síntoma más de la situación en la que el Ecuador se encuentra. Yo a veces reflexionaba con otras personas en otros espacios de opinión que esto pareciera el final de los tiempos, ¿no? Una crisis terrible, probablemente igual o peor que la de 1800, que la crisis de la venta de la bandera, que la crisis de la casi desintegración nacional en el siglo XIX, cuando hubo 4 gobiernos, que la crisis, digamos, de la guerra del 41, que la sumisión absoluta de Yamil Maguad a los intereses peruanos en el 98, o sea, en el 96, perdón. Realmente creo que estamos viviendo tiempos muy complicados para la República, donde el debate medular creo que no lo estamos teniendo, que es el tema de la inseguridad. De acuerdo a los indicadores recientes, han aumentado un 500% los secuestros solo en Guayaquil. Vaya usted, saque la cuenta de Los Ríos, en Esmeralda, zonas más calientes, entre comillas. Entonces, si hay un incremento del 500% de enero a marzo, eso me quiere decir que el Lazo era más eficiente en materia de seguridad. Algo está fallando, alguien le está mintiendo al presidente, o no lo sé, porque esto es gravísimo. Si ya si los secuestros y las extorsiones aumentan en ese porcentaje, hablemos de cifras, ¿no? Más que de conjeturas, eso me indica que no hay tal control, por lo menos real, en las cárceles, porque se supone que la gran mayoría de estos actos delictivos se planifican desde las cárceles. Así que a mí eso sí me preocupa, porque si ya con el ejército no logramos contener esta situación, no sé qué es lo que siga o no sé qué es lo que venga. Y eso a mí sí me preocupa, eso a mí sí me tiene un poco, no sé si nervioso no es la palabra, pero preocupado. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué se viene? Si esta situación no se logra controlar con estas, entre comillas, varitas o fórmulas mágicas, yo sigo sosteniendo que la fuerza pública, la policía es la encargada de estas situaciones, y el ejército debe ser accesorio, porque el rol de las Fuerzas Armadas debe ser controlar las fronteras. Ese es el rol, las amenazas externas. Pero bueno, vamos a esperar y finalmente, ojalá la justicia sea no solo coyuntural, ¿no? Porque están en duda los votos de una bancada. Hay sí un caso tal que la involucra. O sea, ¿cuántos muentes, si es que es culpable, porque eso debe determinarlo la justicia, deben de existir a nivel nacional? Es realmente esto terrible, esta situación para mí que el país está viviendo, totalmente coyuntural, totalmente, me lleva a la conclusión de que, lamentablemente, disculpen, estoy con una disfonía un poco por las lluvias, me lleva a la conclusión de que creo que la clase política le ha fallado al país. Así es, justamente mencionando un poco acerca de la situación, y usted dice algo muy claro: ¿cuántos muentes no hay en el Ecuador? Y es cierto. Y desde su perspectiva, ¿cómo ve el panorama que tiene el PSC y el correísmo tras estas vinculaciones? Por un lado Muentes y por el otro lado Aliaga, versus a una situación que se viene, elecciones presidenciales 2025, año electoral. ¿Cómo ve ese panorama? Bueno, estos temas políticos de hoy a mí me entristecen, pero por lo menos estoy menos incómodo, estoy más cómodo en estos temas que entre comillas, más que domino, conozco.
Le agradezco la pregunta. A ver, lo que usted dice es una gran verdad. Eh, Le corresponde a los políticos hacerse cargo de este tipo de situación. A mí me pareció acertado la declaración del asambleísta Lazuay, creo que Resueta el apellido, haciendo el llamado inclusive al señor Aliaga. Y esto ya se conocía, el aparente involucramiento de este ex asambleísta en esta situación. Yo vuelvo y repito, digamos, es la justicia la que tiene que determinarlo, y no solo, yo digo, no voy a decir ojalá solo fueran esos casos, son los que están mediatizados y coyunturalmente, porque básicamente el tema es el juicio a la fiscal. En eso se basa, somos el país más violento de la región, y el problema es si se continúa o no un funcionario. O sea, realmente yo en eso creo que le voy a dar la razón a los hermanos evangélicos, creo que estamos viendo el final de los tiempos en el Ecuador. Y sí, creo que golpea al correísmo y le debe una explicación al país. Y lo mismo con el Partido Social Cristiano. Me parece que le debe una explicación de más de un video de 5 minutos del exalcalde Nebot a la nación por esta situación que se ha vivido en las cortes de la provincia del Guayas, que bueno, siempre se rumoraba que las manejaban los socialcristianos, pero no sé, se me ocurre que una cosa es, voy a hablar por hablar, una cosa es llamar para pedir un favor a un secretario y sácame las copias, hermano, que se lo solicita y demora una semana y házmelo en un día. O sea, probablemente es inmoral, no ilegal. Y otra cosa es que le haga favores a Fito. O sea, me explico. Entonces, eso es lo que aparentemente, de acuerdo a los indicios de estos chats, que no sabemos si son forjados, la cadena de custodia, eso lo determina el juez. Ojo, ¿ya? Entonces, debería, obviamente, el Partido Cristiano dar una explicación al país, y para mí no es suficiente los 5 minutos del video del alcalde de Nebot. Ahora, afectación electoral, mire, los socialcristianos, por lo menos, ellos han tomado una posición o una no sé si muletilla, que me parece que Nebot, a partir del año 96, que Bucaram lo derrota, 95, perdón, como que el Partido Socialcristiano delinea un rumbo parlamentario. Entonces siempre encuentran un aventurero de turno que financia la operación, lo respaldan y obtienen una media de 15 a 20 asambleístas. Eso ha pasado los últimos 20 años. Pasó, bueno, Cintia era, digamos, casa adentro, ¿no? La doctora Viteri obtuvo aproximadamente 16, 17 asambleístas. Apoyaron a Lazo también, que no llegaron a la posesión, en el matrimonio, digamos, y obtuvieron una media de asambleístas similar. Apoyaron al señor Topic y pasó igual, y creo que probablemente podría suceder lo mismo, sin perjuicio de que el abogado Nebot debe dar una explicación al país. Para mí no fue, con el debido respeto al abogado, no fue suficiente. Creo que se debe una explicación más amplia al país de esta situación. Pero bueno, hay casos que están por venir. Esperemos, entiendo que el famoso León de Troya, el otro caso Encuentro, o sea, supongo que están en lista de espera. Quiero pensar eso, no quiero pensar que por un lado están los unos y por otro los otros. Entonces esto va para largo y fíjense usted la clase política, ¿no? Los chats donde nombran a mis enemigos son reales y son culpables. Y los chats donde nombran a mi héroe o a mis héroes o nos nombran a nosotros son falsos, son forjados. Toda la clase política, el correísmo construye, los cristianos. Entonces la clase política le ha fallado al país o le está fallando al país. Esta situación creo que, como le decía al principio de la entrevista, yo no recuerdo haberla vivido desde la historia, una situación en la que esté en tanto peligro la estabilidad nacional y donde prácticamente todas las instituciones estén corrompidas, que donde usted pone el dedo sale pus, donde la justicia es una banda más, donde ciertos miembros de la fuerza pública, no todos obviamente, son funcionales al crimen organizado. Esto es terrible, tiene que haber una depuración total de fuerza pública, de justicia, de política. Por eso le digo, ojalá fuera el único caso, ojalá fuera el único problema. Sobre esta chica Salazar, esto, le voy a ser honesto, esto para mí es como cuando vas a misa o a tu culto, depende si eres cristiano o lo que seas, o a la sinagoga, y hay alguien que lo ve siempre en misa, que lo saludas, que tienes que es una buena hija o una buena esposa, qué sé yo, y de repente, perdóname, usted es del medio periodístico, y sabe que en este medio público, de la opinión pública, es de este tamaño. Yo a la señora Salazar la conocí en seminarios que dictamos, iba y se tomaba una foto. Bueno, yo tengo fotos con 100.000, no, unos 15.000
dirigentes políticos de toda América Latina, que son gente que me ha pedido fotos cuando he dictado cursos en Washington, en España, aquí en Ecuador, en Panamá, en México. Pero la señora Salazar era conocida en el medio de los relacionistas públicos, de la comunicación. No era mi amiga, pero es alguien con quien habré coincidido en eventos, que iba como alumna. Entonces, para mí esta situación es como cuando alguien que, no sé si ha visto esa serie en Estados Unidos de una persona que era padre ejemplar, iba a misa y resulta que era un asesino en serie, ¿no? Entonces, a mí lo de la señora Salazar me deja totalmente en shock de ver cómo una persona se puede transformar, aunque bueno, eso tiene que determinar la justicia, pero aparentemente en esos indicios que debe de probar un juez, a mí me deja escandalizado, porque yo conozco a Cristina Reyes, es una persona a quien siempre he considerado honesta, recta, pero también le debe una explicación de más de 5 minutos de un video donde toca el país. O sea, esa es la situación que el país vive en general. Yo no lo hago personal jamás, sino que a mí, insisto, esa chica Salazar me ha dejado en shock, porque ella trabaja con gente muy, no voy a nombrar otras personas, que sé que en el medio de las relaciones públicas, que ustedes conocen perfectamente, no tengo que explicarles cómo funcionan las relaciones públicas o el oficio de la comunicación. Entonces, a mí eso sí me ha dejado sorprendido, ¿no? Pero bueno, ojalá sean menos las Mayra Salazar y los Daniel Salcedos, y sean más. Yo leí un artículo de Carlos Rojas, a quien le tengo mucho aprecio y admiración, es mi amigo. Él hablaba de amoralidad. Yo ahí sí discrepo. Yo no creo que exista amoralidad. La amoralidad es del que no conoce la moral. El inmoral es aquel que, conociendo la moral, la rompe. Yo no creo que ni Salazar ni Salcedo eran amorales, son inmorales, porque conociendo la moral la violaron. Eso Maquiavelo lo explica mucho mejor en una de sus obras, pero en todo caso, créanme que estoy igual que ustedes, ¿no? En una ocasión usted nos había indicado en una entrevista con nosotros, con nuestro equipo de Periódico de Una, de que todavía no caen los peces gordos. Vemos que en estos casos está involucrado Salazar, está Muentes, inclusive también un periodista de un medio digital que ayer por la noche trascendió la noticia que la Fiscalía dispuso abrir una investigación contra el periodista Anderson Boscan. ¿Usted considera que, a pesar de que no caen todavía los peces gordos, seguimos en lo mismo? Lo que pasa es que yo lo digo con respeto, esto es coyuntural, ¿ya? Lo de Muentes, o sea, ojo, yo no lo estoy defendiendo, para eso tiene sus abogados, creo que Ollarte es su abogado, tiene abogados como Ollarte, o sea, veo que te puede pagar buenos abogados, pero esto vea, o sea, alguien tiene que decirlo, ¿no? Y por suerte, como yo no soy candidato a nada, afortunadamente, y creo que hemos caminado por el camino correcto, creo que es muy fácil hoy en día el escrutinio ciudadano y público de cualquier ciudadano, ¿no? Pero, o sea, esto es totalmente coyuntural, esto está coyuntural al juicio de la fiscal, punto. Y sí, efectivamente lo de fondo, yo vuelvo a preguntar, se lo dije hace un mes, ahí vi que en TikTok yo estaba medio preocupado, se viralizó, los felicito por el alcance que ustedes tienen. El otro día a mi mujer le digo, puedo lanzarme a concejal, por lo menos gracias al periódico de Una. 170,000 personas han reproducido y orgánicamente una declaración que hizo su servidor. Hace un mes creo que tuve el gusto y el honor de estar en estos espacios. Y vuelvo a preguntarle un mes después, ¿dónde está Fito? Me queda claro que no está, yo no le puedo decir la muerte a nadie. Espero que esté sano y venga a dar la cara a la justicia, pues no. Yo nunca le deseo mal a ningún ser humano. Pero ¿dónde está Fito? Y me queda claro que él y sus colegas siguen actuando y con más fuerza porque se han incrementado un 480% los secuestros y las extorsiones. ¿Dónde está Fito? O sea, no hay que ser antigobierno o progobierno, porque yo se lo dije a muchos medios, y se lo dije al señor Novoa y se lo dije a la señora González en su momento, que el fracaso de ellos ya no era un caos, sino de Haití, Senegal, o sea, entonces, ¿dónde está Fito? Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde están los peces gordos? ¿Ya? Aquí todo es coyuntural. Ustedes ya estamos hablando de un caso que es coyuntural a un juicio político. ¿Sí? Que yo no puedo, o sea, estar en contra de un ejercicio parlamentario que es la fiscalización. Ya las motivaciones son otras, las pruebas que existen, porque es un juicio político. Entonces, en un país que es el país más violento de la región, y en eso hay que ser honesto. También no voy a recibir el país quebrado y el más inseguro de América Latina. Yo replanteo la pregunta. En el país más violento de la región, me queda claro que la justicia no funciona, me queda claro que la fiscalía no funciona, me queda claro que la fuerza pública, la honesta, que creo que es la mayoría,
hace lo que puede y imagínese un policía honesto. Y aquí mi respaldo, mi solidaridad y mi admiración a la fuerza pública honesta que existe bastante, que es la mayoría. Imagínate que te juegas la vida deteniendo a un delincuente peligroso. Y un juez miserable, un delincuente, un juez muy delincuente, no es que todos son delincuentes, pero un juez delincuente tarifa la libertad de ese delincuente y está al día siguiente en la calle. Pero ese policía honesto, y aquí va mi admiración y mi respeto y todo mi respaldo a la Policía Nacional honesta, resulta que no solo es el juez delincuente, resulta que puede estar durmiendo en la misma barraca, o en la misma cabaña, o en la misma litera, con un compañero de él que está también involucrado y que le está pasando información al delincuente de cuando su compañero era un operativo. Eso es impresentable, pues. Entonces yo creo que es momento, con mucho dolor, de una depuración absoluta de todos los sectores de la fuerza pública, la justicia. Porque si ya, le insisto, si ya hemos usado la famosa varita mágica de la fuerza pública, si nuestras gloriosas Fuerzas Armadas están a cargo de las cárceles y siguen secuestrando, está claro que no está controlada, tal vez está ordenada, tal vez lo que han hecho es limpiar, algo está pasando. Alguien le está mintiendo al señor presidente o al ministro de Defensa. Algo está pasando. O tal vez están operando en otro lugar. Entonces, créame, queridos amigos, querida audiencia, a mí esta situación me destruye porque nosotros amamos con profundo amor a la patria, al país, y siempre, se lo digo con respeto, se lo digo con humildad, se lo digo con sencillez absoluta, sin ningún ánimo de arrogancia. Siempre en mi vida profesional de ya de 20 años, de trabajar en todo el mundo hispano, el continente, en Estados Unidos, jamás se me pasó por la cabeza, pudiendo hacerlo, irme del Ecuador. Pero hoy... Para finalizar la entrevista, también quisiera conocer un poco cómo se va a manejar ahora el sistema de justicia y las autoridades tras conocer que uno de los líderes de las bandas declaradas como terroristas por parte del presidente Noboa, de los Lobos, alias Pipo, no está muerto y opera desde Europa. Dentro de los chats justamente de Salazar se dio a conocer que Norelo lo sacó a Pipo de la cárcel del Ture, lo hizo pasar por muerto, le cambia las huellas digitales por un muerto y le cambia el rostro, la cara. Ante este escenario que parecería, como usted mismo dice, de película, de sacada de estas series criminales, que uno usualmente lo ve en televisión, no se podría pensar también que este escenario que acabo de mencionar también se pueda replicar contra otras personas, contra otros delincuentes, contra otros narcotraficantes que hoy en día han sido declarados como muertos. ¿Podría repetirse ese escenario? ¿Se podría la ciudadanía preguntar si es que este cambio de rostro, haciéndolo pasar por muerto, podría replicarse con otros narcotraficantes actualmente en Ecuador? Pero mire lo que usted me acaba de decir, ¿ya? Dígame usted, si no parece una chifladura lo que estamos hablando. O sea, dígame usted, o sea, parecería que esto que estoy hablando es de una serie tal cual como usted lo plantea. O sea, aquí hasta los delincuentes, la justicia hasta los resucita o los mata, pero no físicamente. Aquí los delincuentes hasta resucitan o se mueren. ¿Qué garantía hay de que el señor Norero no esté muerto, por ponerle un ejemplo? No sé si se probó un ADN, si ya lo hizo una vez, ¿sí? Y no es un tema digamos, o sea, está tan digamos, esto tomado a nivel nacional, ¿sí? Que esto requiere una depuración absoluta, insisto, entiendo que el presidente no va a plantear una reforma de la justicia entre las preguntas, algunas yo no estoy de acuerdo con la contratación por horas, porque eso es precarizar laboralmente, lo cual para mí es un crimen, de acuerdo a la OIT. Pero bueno, hay otras preguntas que hay que analizar. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una reforma absoluta de la justicia, pero no es de cambiar de mano de la justicia. Debe de existir una reforma absoluta de la justicia y tiene que, con dolor, se lo digo, y es en serio, casi llorando, tiene que haber una depuración absoluta de la fuerza pública para sacar esa parte microscópica, ese punto por ciento de esas manzanas podridas que dañan a una de nuestras más amadas, admiradas instituciones, de las cuales yo he crecido y orgulloso y se lo he inculcado a mis hijos, a mi familia, que son nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Está claro que tiene que haber una depuración. Está claro que tiene que haber una reforma absoluta en la justicia. Una justicia que revive hasta muertos, donde se tarifa
Insisto, una cosa es que, bueno, que yo llame y diga, oye, hermano, dile a la amanuense que las copias, no me hagas una solicitud, solo quiero simple, sáquemelas hoy, algo que toma 4 días. Puedo entenderlo, que eso es inmoral. Pero no puedo estar de acuerdo, o sea, ya llegamos al extremo cuando tarifas la vida. Por eso cuando muchos colegas suyos me dicen, oye, que la pena de muerte, que la cadena perpetua, eso sería tarifar la pena, la pena de muerte. ¿Usted se imagina que hubiera pena de muerte en el Ecuador? Estaría tarifada. Entonces mañana todos, no sé si me ocurre, perdóneme, todos los cachudos de este país o cachudas de este país, por venganza o toda la gente que te odia, ¿ya? ¿Usted se imagina pena de muerte con esta justicia? Se va a tarifar, va a costar, va a estar en promoción, después echarte contra a la muñeca de la mafia de turno, no se me ocurre, o a la implicado de turno, diciendo, ay, sí, pagamos tanto. O sea, eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y hablar de estas cosas es peligroso, inclusive. Pero bueno, tengamos fe. Y aunque usted no lo crea, yo todavía le tengo fe al presidente nuevo. Quiero pensar que él está al tanto de esto y quiero pensar que está preparando un gran golpe para efectos de sacarnos de esta situación tan oscura que el país está viviendo. Agradecemos su